Bueno, doctores, buen día con todos los que están conectados, con todos los presentes. Vamos a iniciar el tema, ¿no?, que tengo preparado para el día de hoy. Se trata de la lesión de los tendones flexores de la mano. No, bueno, esta es una patología relativamente frecuente en lo que es el servicio de emergencia, ¿no? Varias veces nos vamos a cruzar con este tipo de lesiones, sobre todo de evento de origen traumático, ¿no? Prioritariamente por cortes a nivel, bueno, del recorrido de estos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la lesión de los tendones de la mano, bueno, esto se va a remontar hacia la era de, ¿no?, bueno, este personaje ilustre de acá, ¿no?, que es Avicena, ¿no? Como lo pueden observar acá, ¿no? Él fue el que inició, ¿no?, a reparar los tendones, ¿no? A él se le atribuye el primero, ¿no?, en reparar los tendones, ¿no?, a Avicena, ¿no? Pero esto fue discontinuado por lo que es Galeno, ¿no? Quien dijo que la reparación de tendones no era óptima, ni era algo que se debería hacer, y él creía que los tendones tenían nervios incluidos y que colocar suturas en ellos podría desencadenar convulsiones por el dolor. Entonces se descontinuó esto hasta que en 1752, ¿no?, en el siglo XVIII, Van Haller, ¿no?, este personaje de acá, francés, fue el que nuevamente demuestra que estos tendones están desprovistos de nervios, ¿no? Y, y bueno, trabaja en lo que es la tenorrafia, ¿no?, de estos mismos. Entonces, luego ya en la era moderna, ¿no?, con Sterling Brunel, ¿no?, este señor de acá es el que revoluciona la cirugía de mano, ¿no?, ya dando aportes modernos a lo que es la reparación de los tendones. Entonces, como concepto general, nosotros tenemos que tener que para la correcta ejecución de la cirugía de mano, no es recomendable siempre tener un conocimiento preciso de lo que es la anatomía, ¿no?, de la anatomía de la mano, que es bastante compleja, ¿no? La fisiología, la biomecánica de esta y todas las variantes quirúrgicas que van a ser aplicadas para la reparación de los tendones, ¿no? Recordar que la función principal del tendón, como nosotros lo podemos ver acá en esta imagen, ¿no?, es la transmisión de la fuerza, ¿no?, que va a ir del vientre muscular, ¿no?, hacia el hueso que nosotros querramos mover, ¿no? Esa es la función principal del tendón, la transmisión de esa fuerza, ¿no? Bueno, que en este caso, como son tendones flexores, bueno, va a terminar en la flexión del mismo, ¿no? Va a tener en la flexión de los dedos. Entonces, también hay que recordar la estructura o un poco de la histología del tendón, ¿no? Esto se compone por fibras colágeno, no colágeno tipo 1. Entonces, est- estos están ordenados en fascículos paralelos, ¿no? Se ven acá, ¿no? Son fascículos paralelos y estos a su vez están envueltos, ¿no?, por un endotendón, ¿no? Y estos forman otros fascículos más grandes que están envueltos por el epitendón, ¿no? Y eh, este epitendón, ¿no?, a su vez está recubierto por una vaina, ¿no?, de sinovial que es de doble capa o doble muro, ¿no? Entonces esa es la estructura o la histología de lo que es el, el tendón. Entonces, un aspecto muy fundamental bueno, del resultado funcional de la reparación es el manejo de la cicatrización de los tendones. Entonces, tenemos que tener en cuenta, o tenemos que recordar que para que se dé de forma exitosa, ¿no?, una reparación de tendones, hay que conocer las fases de la reparación de los tendones. Entonces, eh, bueno, tenemos tres fases acá, ¿no? Uno, dos y tres, y el tiempo en lo
en lo que corresponde a cada una de las fases, ¿no? La fase 1 corresponde a los primeros 7 días, ¿no? Desde el día 0 hasta el día número 7 de la primera semana y corresponde a una respuesta inflamatoria. Entonces, como hay una respuesta inflamatoria, va a haber una proliferación del el epitendón, ¿no? A 1 centímetro adyacente al sitio de la reparación. Se van a detectar altos niveles de factores de crecimiento, ¿no? Va a haber el desarrollo del coágulo en el sitio de la reparación, aparición de lo que son macrófagos, ¿no? Y otras células inflamatorias. La fuerza de reparación tendinosa va a depender de la técnica de tecnografía empleada, ¿no? Se ha utilizado 2, 4, 6 pases de sutura. El objetivo clínico, bueno, es la resolución de lo que es el edema en el dedo, ¿no? Y el deslizamiento temprano de los tejidos blandos, que es importante en la recuperación, ¿no? En la fase 2, ¿no? Que va de los 8 hasta los 28 días, se encuentra lo que es la reparación activa. Entonces, acá encontramos a los fibroblastos, ¿no? Que van a producir el colágeno tipo 1 para terminar de conectar los cabos tendinosos, ¿no? Cubren el sitio de reparación y restauran la superficie de deslizamiento del tendón, disminuyen los niveles de fibronectina, ¿no? Y biomecánicamente el sitio de reparación es más débil, ¿no? Del día 10 al 15. Y posteriormente ya empieza a fortalecerse, ¿ya? El objetivo, bueno, es la reparación diferencial de los tejidos blandos y un deslizamiento independiente de los tendones reparados. Bueno, en la fase número 3, que es del día 28 hacia adelante, ¿no? Va a haber una reparación y una remodelación. Entonces, el colágeno no reparado continúa fortaleciendo y remodelando a lo largo de la línea de tensión y disminuye en niveles detectables de los factores de crecimiento. Bueno, y el objetivo clínico acá es la preservación del movimiento, ¿no? Modificación del tejido cicatricial y la recuperación de la fuerza, ¿no? Entonces, hay varios principios quirúrgicos, ¿no? Para la reparación de los tendones flexores. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? La reparación prioritariamente debe ser hecha dentro de los 7 primeros días después de la lesión. No, esta también debe ser hecha, se recomienda que se haga en un quirófano y con un cirujano con experiencia en cirugía de mano, ¿no? La técnica de abordaje del tendón debe ser atraumática, lo menos atraumática posible, ¿no? Se debe usar una sutura intratendinosa, se debe reforzar con una sutura epitendinosa y se debe verificar una hemostasia rigurosa, ¿no? Además de mantener un cuidado del cierre de la herida, la férula utilizada en esta debe estar en una posición de protección del sitio de reparación, ¿no? Y algo bastante importante, que se debe iniciar una rehabilitación temprana. Entonces, como algunos conceptos anatómicos que debemos recordar acá, ¿no? Es que, bueno, el origen de los vientres musculares de los tendones flexores va a ir desde el epicóndilo medial, ¿no? Como lo podemos observar acá, ¿no? Desde el epicóndilo medial, no van a ver el origen de los tendones flexores, ¿no? Y el tercio proximal del antebrazo también, ¿no? En su parte cubital. Bueno, en este caso vamos a tener a los flexores de la muñeca, ¿no? Tenemos el flexor radial del carpo, también llamado palmar mayor, ¿no? Que se inserta en la base, que se inserta más o menos en la base palmar del segundo metacarpiano, ¿no? ¿No? Este de acá, la base palmar del segundo metacarpiano, al flexor cubital, ¿no? O cubital anterior, que se inserta en el hueso piriforme, ¿no? Es el cubital. Tenemos tenemos también a lo que es el pisiforme, perdón, y al palmar menor, que termina en el pliegue de la muñeca, ¿no? Fusionándose así con la palma, con la fascia palmar superficial. Bueno, y en los dedos tenemos, ¿no? Los flexores superficiales de los dedos,
¿no? Y el flexor profundo de los dedos que se van a insertar a los costados de la falange media y en la base palmar de la falange distal, respectivamente, ¿no? Acá lo vemos de forma más distal ya. ¿No? Y acá hay una bifurcación, ¿no? Una bifurcación, un quiasma, que le llaman el quiasma de Camper, ¿no? Donde se bifurca acá entre este tendón superficial con el profundo, ¿no? Bueno, acá se puede observar de forma un poquito más detallada. Entonces, algo que nosotros que tenemos que recordar bastante, ¿no? Es que cuando nosotros llegamos ya a la parte más distal de de la anatomía, ¿no? Estos tendones, nos encontramos con estructuras que están protegiendo, ¿no? Y dentro de los cuales se están deslizando los tendones, ¿no? Estas estructuras son las poleas. Entonces nosotros tenemos tres tipos de poleas, ¿no? Las poleas arqueadas, ¿no? Las cruciformes y las oblicuas que se encuentran solamente en lo que es el pulgar, ¿no? En cuanto a las poleas arqueadas, tenemos 5 tipos de poleas arqueadas, ¿no? Vamos a ver desde la primera que la encontramos acá, la A1, ¿no? Que se sitúa anterior a la placa cartilaginosa palmar de la articulación metacarpofalángica y se puede extender sobre la base de la falange proximal, ¿no? La polea A2, la encontramos acá, no está sobre el tercio medio de la falange proximal, ¿no? Aproximadamente. Es más fuerte y se origina de las crestas longitudinales bien definidas en la cara palmar de la falange, ¿no? Y su borde distal está bien desarrollado, ¿no? Bueno, y en un corte, si le realizamos acá un corte sagital, se podrían ver una bolsa, ¿no? Un receso sinovial sobre el borde libre de las fibras de la polea. De modo que este borde va a formar un labio, ¿no? Que hace protrusión en el espacio sinovial. La polea 3, vemos acá, ¿no? Esta es una polea estrecha, va a estar situada en la articulación interfalángica proximal, ¿no? Acá está. Y la polea 4, encontramos acá en la falange media, ¿no? Está en el tercio medio de la falange media. Y la polea 5 está debajo de la articulación interfalángica, o bueno, se encuentra en la articulación interfalángica distal, ¿no? Entonces, esas son las poleas arqueadas. En cuanto a las poleas cruciformes, ¿no? Justamente su nombre se debe a esta forma que tienen, ¿no? Forma de cruz, ¿no? Tenemos bueno, hay una polea C0 que le llaman, ¿no? Acá está contradenominación C1, ¿no? Que es palmar a la articulación metacarpofalángica para permitir la flexión, ¿no? La siguiente, bueno, está por encima de la polea, o entre la polea A2 y A3, ¿no? Bueno, la C3, en este caso, no se encuentra en la A3 y la A4, no, y la C4 entre la A4 y la 5, ¿no? Entonces, durante la flexión, las fibras cruzadas que tienen estas poleas cruciformes se orientan más transversalmente, ¿no? Entonces, se van a volver un poquito más o menos, de esta forma, ¿no? Se van a orientar de forma más transversales en los dedos, ¿no? Y el borde de las poleas anulares adyacentes se van a aproximar para formar en flexión completa un túnel continuo de las fibras orientadas en sentido transversal, ¿no? Que va a permitir el deslizamiento del tendón, ¿no? A través de ellas, ¿no? Y en el pulgar, bueno, tenemos las poleas anulares, bueno, y estas poleas oblicuas, ¿no? Entonces, hay que recordar que, bueno, las poleas como su nombre, bueno, lo indican, ¿no? Como le están actuando, van a servir de forma biomecánica para el deslizamiento de los tendones a través de ellas, ¿no? Entonces, si faltara alguna de estas poleas, ¿no? Acá tenemos las poleas completas, si faltaran alguna de estas poleas, van a haber problemas en cuanto a la biomecánica, ¿no? Ya que estas sirven para hacer un arco de flexión correcta, ¿no?
Entonces es importante reconstruir las poleas, ¿no? O preservar las poleas durante lo que es la reparación de los tendones, ¿no? Otra cosa que nosotros debemos recordar acá cuando vamos a hacer o vamos a reparar lo que son las lesiones, ¿no? De la parte o de la palma, ¿no? De los tendones flexores, son las zonas, ¿no? Bueno, estas zonas se van a clasificar, ¿no? En 5 zonas, aunque también he visto en algunas bibliografías que acuñan una zona más, ¿no? Pero las tenemos, ¿no? De distal hacia proximal, ¿no? Como la zona 1, ¿no? Esta es la zona 2, la zona 3, ¿no? La zona 4, la zona 5, ¿no? Y la zona 6 toman como la parte media y la parte proximal de lo que es el antebrazo, ¿no? Entonces, la zona 1, bueno, las lesiones son distales a la inserción del tendón flexor superficial, ¿no? La zona 2, ¿no? Conocida también como tierra de nadie, ¿no? Comprende desde el inicio del túnel osteofibroso de poleas a nivel de la articulación metacarpofalángica, ¿no? Hasta la inserción de los tendones superficiales. La zona 3, desde el borde distal del ligamento anterior del carpo, ¿no? Hasta el inicio del túnel osteofibroso. La zona 4 va a corresponder a la porción tendinosa del antebrazo en sus tercios, perdón, la zona 4 comprende propiamente el túnel del carpo, y la zona 5, la porción tendinosa del antebrazo en sus tercios distal y medio, ¿no? Y como le digo, ¿no? También a veces se acuña lo que es la zona 6, que corresponde al tercio medial y al tercio proximal de lo que es el antebrazo, ¿no? Pues se considera que una lesión a nivel muscular también significa una pérdida de la flexión distal de los dedos. Entonces acá tenemos una imagen, ¿no? Donde comparar la zona 1, ¿no? Y la zona 2, ¿no? En comparación donde se encuentran las poleas. Entonces, ¿cómo se van a lesionar estos tendones, no? Tenemos diferentes causas, ¿no? Pueden ser espontáneas, ¿no? Secundarias a traumatismo, ¿no? Indirecto al ejercer sobre el tendón, ¿no? Una tracción, o una injuria directa a través de una herida, ¿no? Una laceración. Bueno, en cuanto al diagnóstico, los tendones flexores hacen que la mano tenga una posición particular, ¿no? Una posición en reposo. Adopten una actitud característica llamada cascada normal de los dedos, ¿no? Como podemos observar acá en esta figura, ¿no? Esta cascada normal, que va aumentando la flexión desde el dedo, desde el segundo dedo, ¿no? Hasta el quinto dedo, no va aumentando progresivamente la flexión, ¿no? Entonces, el conocer esta posición de la mano es muy importante, ya que esa es la misma flexión que debe tener la mano después de la reparación de los tendones, ¿no? Cuando un tendón o, cuando un tendón o más de uno sufre una sección, ¿no? Un corte, ya sea de forma espontánea o ya sea a través de una laceración, como se puede observar acá, ¿no? Se va a perder esa tensión de los tendones flexores. Entonces, el dominio va a ser del tendón extensor y por lo tanto el dedo lesionado va a quedar extendido, ¿no? Podemos ver acá el cuarto y quinto dedo que están extendidos, ¿no? Y la actitud del dedo va a ser obvia, ¿no? Entonces, hay algunas maniobras que se describen para determinar, ¿no? Si este va a ser un tendón superficial o si es un tendón profundo, ¿no? Para los tendones flexores superficiales se inmoviliza, ¿no? Los dedos vecinos, ¿no? Tanto el medial y el lateral, al dedo lesionado a nivel de la articulación interfalángicas distales, ¿no? Y se pide al paciente que flexione el dedo explorado, ¿no? Bueno, la flexión se llevará a cabo principalmente en la falange media y de ser positiva nos va a indicar una integridad del tendón flexor superficial, ¿no?
Para los flexores profundos se va, bueno, como podemos ver acá, ¿no? Para los tendones profundos se va a inmovilizar el dedo afectado, ¿no? A nivel de la articulación interfalángica proximal y se pide al paciente que flexione el dedo explorado, ¿no? Igual, ¿no? El poder realizar esta flexión nos indica la integridad del tendón, ¿no? Y obviamente al no poder realizarlo no va a indicar un daño, ¿no? En el caso de los niños, que no corresponden o que no colaboran muchas veces a la exploración, ¿no? Por el dolor, ya se hace, ¿no? O bueno, misma naturaleza de los niños, se puede explorar indirectamente los tendones haciendo una compresión digital, ¿no? Más o menos considerable en el tercio proximal del antebrazo, ¿no? Del lado cubital, y al hacer esta compresión se va a observar la flexión distal de los dedos, ¿no? Por lo general, bueno, el diagnóstico es de forma clínica, ¿no? Pero a veces no, algunos exámenes que nos pueden ayudar, ¿no? Eh, por ejemplo, las avulsiones por flexión forzada contra resistencia, ¿no? Comunes en deporte de contacto, ¿no? Que acompañan un segmento óseo, pueden ir acompañadas de lo que es una radiografía, ¿no? Asimismo, también el desarrollo de equipos de ecógrafos, ¿no? De ultrasonido, han permitido ver o visualizar, ¿no? La discontinuidad de los tendones, como se pueden ver acá, ¿no? Un poquito de imaginación también acá, ¿no? Acá vemos el cabo, ¿no? Y acá vemos el otro cabo, ¿no? La discontinuidad. Entonces, nos pueden ayudar, ¿no? Aunque, como lo dije, ¿no? El diagnóstico es netamente clínico. Bueno, en cuanto al tratamiento de la lesión de los tendones, nosotros vamos a tener primero una reparación primaria, ¿no? A 24 horas, hasta 24 horas del trauma, ¿no? Una reparación primaria pospuesta, que es hasta 10 días, ¿no? Una reparación secundaria de 10 a 14 días, y una reparación secundaria tardía, que es hasta 4 semanas. ¿Mm? Y para hacer este tipo de reparaciones, bueno, se utilizan bastantes técnicas, ¿no? Tenemos que recordar primero lo que es el abordaje, ¿no? Son de preferencias incisiones, como lo podemos ver acá en esta imagen, no en zigzag, ¿no? Bueno, y además se aprovecha lo que son las heridas originales, ¿no? Si es que ha sido traumática. Entonces, en cuanto a los tipos de reparación, ¿no? Bueno, se ha demostrado que mientras más pases de sutura tenga, no, es más resistente esta sutura, y al ser más resistente la sutura nos da la posibilidad de una mayor, de una rehabilitación más temprana, ¿no? Entonces, como se puede observar acá en esta gráfica, ¿no? Mientras más pase de sutura tenga, va a resistir mayor fuerza. Entonces, al resistir mayor fuerza nos permite hacer una rehabilitación temprana. Con eso, nosotros evitamos la cicatrización extrínseca, ¿no? Y fortalecemos la cicatrización intrínseca del tendón, ¿no? Entonces, con eso evitamos las adherencias de los mismos, ¿no? Y las complicaciones de la reparación por tendones. Entonces, para realizar, ¿no? La reparación tenemos diferentes tipos de sutura, ¿no? El más conocido es la sutura de Kessler, ¿no? Y también hay un Kessler modificado, ¿no? Sutura de Mason, de Allen, ¿no? De Strickland, ¿no? Y hay una sutura de Lixheim, ¿no? Que es la que vemos acá, ¿no? Donde supuestamente es una de las mejores porque incluye 6 pasos de sutura, ¿no? Bueno, para nosotros comenzar los abordajes o las reparaciones tenemos que irnos zona a zona, ¿no? Primero vamos a ir en la zona 1, ¿no? En la zona 1 que corresponde a la zona distal de la inserción del tendón superficial y solo se afecta el tendón flexor profundo. Entonces, en esta zona la lesión puede presentarse por una avulsión de la inserción final en la base de la falange distal, en lesiones cerradas, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Bueno, y la posición que va a tomar el dedo es permanecer
con extensión de la falange distal y una ligera flexión de la falange media. Como lo pueden ver acá, no está totalmente en extensión, no hay una ligera flexión, ya que solamente se ha afectado el tendón flexor profundo. Y bueno, y va a haber un dolor, va a haber dolor a lo largo de lo que corresponde a la vaina tendinosa, ¿no? Bueno, si esto se acompaña de un fragmento óseo, ¿no? De una avulsión ósea, radiográficamente se puede dividir en tres tipos, ¿no? Como lo podemos observar acá. El tipo 1, cuando el fragmento es bastante pequeño, ¿no? Y se ha deslizado todo el tendón y el cabo proximal se encuentra en la palma, ¿no? Cuando el tipo 2, cuando el fragmento, bueno, pequeño se localiza en la polea 3, y el tipo 3, ¿no? Es un fragmento mucho más grande, ¿no? Que se localiza en la polea 4. Entonces, el tratamiento va a consistir en la reinserción del tendón en la base de la falange distal, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Se va a reinsertar el tendón, ¿no? Con fijación a través de una sutura transósea hacia el lecho unguial, ¿no? Se fija acá, ¿no? No se fija acá a través de la sutura con leche unguial. O en todo caso se puede suturar ¿no? a lo que es a lo que son la fijación interna con microanclas, ¿no? Entonces se puede utilizar, ¿no? Esto acá directamente al leche unguial, ¿no? Con un botoncito, ¿no? O también con lo que son microanclas, ¿no? Entonces, como se pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Esto sí a través de un botoncito. Esa es en la zona, en la zona 1. Bueno, en la zona 2, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, ¿no? También llamada también la zona de nadie, ¿no? Por la complejidad que tiene esta zona, ¿no? De la reparación, ya que cada vez que se intentaba reparar acá, las complicaciones eran peores, ¿no? Porque nos enfrentábamos a bastantes adherencias. Entonces, generalmente lo que se hacía acá era injertos, ¿no? De tendones. Entonces, en esta zona hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso se le llama la zona de nadie. Hubo un médico, ¿no? Apellidado Zapata, ¿no? Que dijo, ¿no? Que bueno, o que trabajó bastante en esta zona, ¿no? Dejó bastantes estudios acerca de esto, ¿no? Por eso también se le conoce como la tierra de Zapata, ¿no? Y también dijo una frase bastante peculiar que se conoce, ¿no? Que la tierra es de quien lo trabaja, ¿no? Por eso es que se le apoda, ¿no? La tierra de Zapata también. Entonces, en esta zona se recomienda reparar los dos tendones para obtener una recuperación funcional óptima, ¿no? Para la reparación del tendón superficial, como lo vemos acá, ¿no? Por lo general, nos vamos a encontrar con dos bandeletas lesionadas tras la división del quiasma de Camper, ¿no? Entonces aquí está el quiasma de Camper, se rompen, ¿no? Y hay dos bandeletas. Entonces, estas son bastante pequeñas, ¿no? Bastante, ¿no? En diámetro, ¿no? Entonces, se recomienda hacerlo con uno o dos puntos de sutura, ¿no? Con un punto en U, con nylon 5-0. Y la reparación del tendón profundo, como este sí es más voluminoso, más grande, esta sí se puede hacer bajo la técnica que mejor se prefiera, ¿no? Y como le dije, ¿no? Si es de 4 a más pases de sutura es mejor. Entonces, bueno, entonces es la forma bueno, de la reparación, ¿no? De estos, en la zona 2, ¿no? Y también, bueno, obviamente reparar lo que corresponde a lo que son las poleas, ¿no? Por donde se van a deslizar los tendones. Y una movilización rápida. Vamos a ver por acá, ¿no? Bueno, este es el caso clínico, ¿no? Que está acá, ¿no? La reparación que se hizo, ¿no? Bueno, 3 semanas después del postoperatorio. Como lo mencioné, ¿no? Siempre hay que recordar esta actitud de los dedos, ¿no? Así es como debe quedar tras la reparación bueno, tras la tenorrafia.
En cuanto a la zona 3, no, también determinada como pálmaga quirúrgica, no es una zona muy pequeña, no, que se encuentra entre el borde distal del ligamento anterior del carpo, ¿no? Y el inicio de la vaina osteofibrosa a nivel de la articulación metacarpofalángica, ¿no? Bueno, en esta se recomiendan las mismas técnicas de reparación, ¿no? Anteriores, bueno, teniendo en cuenta un pequeño detalle anatómico, ¿no? Que en esta zona se va a encontrar la presencia de los músculos lumbricales, cuyo vientre muscular se origina en el tendón flexor profundo, y en ese caso, ¿no? En caso de que haya una laceración, se puede reparar con una sutura absorbible, ¿no? Punto simple. En cuanto a la zona 4, ¿no? Acá nos acercamos, ¿no? A lo que es el túnel del carpo. Entonces acá el espacio es limitado para contener a los tendones superficiales, profundos y al nervio mediano. Por lo que también es recomendable una reparación cuidadosa, ¿no? Sin dejar bordes vertidos o constreñidos en la tenorrafia, pues cualquier irregularidad que se presente va a dar como resultado adherencia. ¿Ves? Están acá los tendones todos juntos, ¿no? Pegados, ¿no? Eh, bueno, entonces, por otra parte, la cicatrización acá es buena, ya que hay abundante tejido sinovial, ¿no? Que promueve la nutrición adecuada para la reparación. ¿No? Y la zona 5, disculpen, acá es zona 5, ¿no? Bueno, es en la muñeca, bueno, corresponde a la zona de la muñeca, y el pronóstico va a ser directamente proporcional a la cantidad de elementos lesionados en la herida original, ya que acá, ¿no? Un corte puede lesionar a bastantes tendones en un solo acto, ¿no? Bueno, en esta zona recordad que también se encuentran elementos vasculares y nerviosos de suma importancia, además de tendones flexores. Bueno, también encontramos la arteria radial, ¿no? Y cubital, y el nervio mediano y el cubital también, ¿no? Bueno, las lesiones complejas son o precisan reparaciones laboriosas para reconstruir los tendones de acuerdo a los planos anatómicos, ¿no? Y bueno, y es necesario conocer todo lo que es la anatomía quirúrgica de las zonas. En cuanto a lo que es la rehabilitación, ¿no? Es indispensable hacer una buena y adecuada protección de la reparación que se ha realizado, ¿no? Una vez terminada la cirugía, se debe colocar una férula de yeso, ¿no? O de forma acrílica en el dorso de la mano, ¿no? Y de la muñeca, que evite la hiperextensión imprevista de los dedos, ¿no? Que puede ocasionar la rotura de la tenorrafia. Entonces, estas férulas más o menos se tienen que dejar en una angulación de la muñeca de 30, una flexión de muñeca de 30 a 40 grados, ¿no? Una flexión de la articulación metacarpofalángica de 70 a 80 grados, ¿no? Y las interfalángicas en una posición neutra, ¿no? Bueno, y el resultado final satisfactorio de una lesión de los tendones flexores, bueno, es la combinación exitosa de una correcta técnica quirúrgica de reparación aguda, ¿no? Y un protocolo de rehabilitación supervisado por un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, bueno, se ha demostrado, ¿no? Mientras más temprana sea la rehabilitación, ¿no? Más pronta es la recuperación, ¿no? Y evita las complicaciones, ¿no? Como las adherencias. Bueno, eso ha sido todo, doctores. Muchas gracias. ¿Algún comentario, algo que tengan que aportar o comentar acerca del tema, doctores? Bien, William, bastante interesante, muy interesante la exposición, pero sin embargo, aún siendo interesante, me parece que hay algunos puntos que deberíamos de estar continuamente revisando. Considero que la anatomía que has dado es
la parte básica de esto para poder entender bien todos los aspectos característicos de esa zona. Muy bien, lo has hecho muy bien. Considero que debes dar un poquito más acerca de la histología, pero no en cuanto a la histología de composiciones de colágeno, de fibra, de tendón, no, sino más bien en cuanto a la histología de reparación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa en una reparación? ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de reparación tiene? ¿Reparación intrínseca? ¿Reparación extrínseca? ¿Cómo se nutre? ¿Por difusión? ¿Por perfusión? ¿Qué es lo que origina estos cambios para poder tener nuevamente nuestros tendones? ¿Cuál es el papel de los tenocitos o de los tenoplastos? Entonces, son aspectos bastante interesantes. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al conocimiento que uno ponga de esta biomecánica, entre comillas, y no entre comillas, sino directamente de esta biomecánica, entonces se ha empezado a despertar una serie de investigaciones y entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Tal es así de que ahora están muy bien fijadas los conceptos de qué tipo de sutura utilizar, cuál, me refiero yo a la fortaleza de la sutura, a la técnica de la sutura, a la zona donde debe realizarse la sutura, y en fin, de esto también se desprende otros conceptos, como por ejemplo los conceptos de reparación. Tú lo has puesto ahí en forma muy ligera. Reparación primaria, cuándo hacerla, reparación secundaria, diferida, en fin, todo este tipo de conceptos son los que se apoyan en también los conceptos o los conocimientos de una parte biomecánica bien establecida. Pues bien, a esto uno debe conocer que en la zona de las poleas, así como son de importante esto, uno también tiene que conocer qué es lo que ha ocurrido cuando uno deja sin reparar alguna de estas poleas. Y lo has puesto ahí en esquema general. Pero lo que se conoce es de que la polea 2 y la polea 4 son y deben estar de todas maneras presentes y reparadas. Las otras, incluso uno puede optar por no reparar, si en caso así lo amerita, eh, considerando que incluso uno de los tratamientos que hay para la tenosinovitis estenosante, o sea, el dedo en gatillo, es hacer una apertura de la polea número 1. Entonces, eso quiere decir de que existen estudios que están directamente relacionados con este tipo de conceptos. Asimismo, creo que existen indicaciones respecto a cuándo se debe reparar, eso ya lo hemos dicho, reparación primaria, que está en razón a paciente, a trabajo, a tipo de herida, a si es uno o varios tendones, si es el superficial, si es el profundo. ¿Por qué? Porque también tenemos conocimiento de que existen otros elementos que ayudan, no a repararlo, pero sin embargo ayudan a cumplir la función. Recuerda la función que tienen los lumbricales, los interóseos, que de alguna manera te pueden hacer confundir si hay o no hay alguna lesión importante. Entonces, hay cosas que de todas maneras se deben conocer. Asimismo, creo de que es importante saber de que en los resultados se considera el resultado excelente aun cuando no se haya conseguido el 100% de la reparación. Excelente significa del 85% para arriba. Entonces, eso hace entrever de que la cirugía que se tiene que practicar en la mano, entonces es una cirugía bastante compleja que hay que también tener en consideración no solamente la capacidad y el conocimiento del cirujano, sino también
en lo que respecta a elementos para poder hacerlo, o sea, en dónde se hace. Y esto es muy importante porque en nuestra práctica diaria, muchas veces la reparación nosotros lo hacemos en la misma sala de emergencia, cosa que los tratados que hay acerca de este problema dicen, no, hágalo usted con la mayor comodidad en el centro quirúrgico, o sea, en sala de operaciones, bajo las mejores condiciones, puesto que está de por medio un pronóstico. Entonces, este es un tema bastante interesante, bastante complejo. Tal es así que a la actualidad hay la subespecialidad de cirugía de mano. Entonces, pongamos esto así, en buen tapete, para poder reconocer que esto requiere de estudios, bastante estudios. No es solamente porque uno encontró por ahí un tendón y tuvo que reparar, sino bases de tipo anatómicas, bases de tipo fisiológicas, en general bases de tipo biomecánico. Bien, la exposición ha sido una exposición bastante clara, precisa, dando unos lineamientos generales. Creo que lo mejor son el conocimiento anatómico de todo este tipo de cosas. Bien, William, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, doctores? William, buenos días. Te Buen día, felicito por la doctor. exposición. Mira, en realidad en la cirugía de tendones, sobre todo reparación de tendones flexores, hay ciertas generalidades que algunas las has dicho, pero que tienen que estar muy bien demarcadas, ¿no? Una es utilizar una técnica quirúrgica atraumática, que sí lo has mencionado, o sea, hacer el menos daño posible, ser muy cuidadoso con la técnica. Y otro es la movilización de las estructuras precozmente, ¿no? Asociadas estas dos características, el éxito de la reparación va a ser alto, ¿no? Como lo decía el doctor Rodríguez, muchas veces no se llega al 100%, pero ya teniendo una movilidad bastante aceptable, esta técnica o esta cirugía pues se cataloga como exitosa, ¿no? Ahora, como decía el doctor José, es muy importante, creo yo, conocer pues la anatomía, pero no solo la anatomía, sino la histología y la fisiología de los tendones para poder entender cómo es que vamos a reparar, en qué momento es lo ideal reparar estos tendones, ¿no? Se habla de una cicatrización intrínseca, se habla de una cicatrización extrínseca. Lo ideal siempre es buscar la cicatrización intrínseca, y para entender la cicatrización intrínseca tenemos que entender pues cómo es que se nutre el tendón, ¿no? La vascularidad del tendón, ¿tiene o no vascularidad del tendón? Eso ya está estudiado, eso has debido de tocarlo, me parece. ¿Cómo es que se nutre este tendón? ¿Qué son las vínculas? No has hablado de las vínculas. Entonces, este tipo de cosas nos hace entender por qué es tan importante realizar una cirugía lo menos traumática posible, ¿no? Y la movilización precoz, si es que uno no le da función rápidamente a estos tendones, definitivamente se van a crear fibrosis a nivel de la reparación. Y la fibrosis es sinónimo de poca movilidad o el paciente va a recuperar de una manera no adecuada, ¿no? Hay ciertos puntos importantes anatómicos, lo has mencionado, que entender en cuanto a las zonas de la mano, y una de las más complicadas en su reparación es la zona 2, que ya lo sabemos, que muy bien lo has dicho, que se le denomina tierra de nadie, porque ahí justamente se da el entrecruzamiento del tendón profundo y el superficial, y las reparaciones a este nivel tienden a crear más fibrosis que en las otras zonas. Entonces hay que tener presente esto también. Ahora, yo creo que es muy importante tener en claro en qué momento reparar, ¿no? Cuando una lesión tendinosa se considera como aguda, a la cual se le hace una reparación primaria, y cuando ya una reparación tendinosa es subaguda e incluso tardía.
Dentro de las 24, incluso algunas bibliografías se van hasta las 72 horas, se puede hacer una reparación primaria, ¿no? Pero hay que tener en consideración que si uno va a reparar primariamente, incluso acá en el hospital lo hemos hecho a los 5 días, 7 días, con buenas tasas de éxito. Pero pasado ahí a la semana, 10 días, 14 días, tener en cuenta que estos tendones van perdiendo nutrición, se va afectando más la vascularidad, se retraen los tendones. Entonces uno cuando ya va a la cirugía se encuentra con otro tipo de escenario, que muchas veces ya vamos a tener que hacer uso de las plastillas para poder reparar estos tendones. Entonces tener presente esto en la emergencia del hospital, que mientras más rápido, si es que se dan las condiciones, se intervengan estos quirúrgicamente, los resultados probablemente sean mucho más óptimos y la técnica va a ser mucho más sencilla. No sé si es que alguien más va a hacer algún comentario. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario que tengan, doctores? Buenos días, William. Hola, hola. Buen día, doctor. Ha estado buena la exposición y bueno, sí, pues como dicen los doctores, es muy importante tener en cuenta la anatomía, sobre todo el tema de la vascularización de estos, ¿no? Es bueno también siempre evaluar inicialmente estas lesiones para poder identificar el daño que se ha producido, sobre todo el daño en el tema de la irrigación, ¿no? Como dijo, también lo mencionó el doctor Luciano, en algunos casos a veces estas vínculas, que son partes de la nutrición del mesotendón, que ayuda a la nutrición de este tendón en sí, se pueden romper, se pueden divulsionar, ¿no? Por el mismo trauma. Tener en cuenta también que aparte de los tendones en sí, es importante la biomecánica de las poleas, ¿no? Las más importantes biomecánicamente son la A2 y la A4, que preservando al menos estas dos, se va a mantener un buen rango de flexión de los dedos, ¿no? Y siempre tener en cuenta que en una reparación aguda es mejor que una subaguda o tardía, ¿no? Otro punto también importante es sobre los núcleos o sobre los pasos de sutura, como lo mencionaste. Estos, mientras mayor paso de sutura tenga en la reparación, va a ser mucho mejor para el tendón, para que mantenga una fuerza tensil adecuada y así lograr una rehabilitación precoz, que eso es lo que se quiere, justamente para evitar las adherencias, que es lo más común en cuanto a complicaciones. También había leído sobre un método de sutura con polidoxanona, que es una sutura absorbible. Esta sutura es buena e importante, ya que se va a reabsorber más o menos a los 180 días. Estamos hablando de 6 meses, cuando ya el tendón se reparó por completo. Y su fuerza tensil se mantiene en un 70-75% al primer mes. Esto va a dar un tipo de fuerza más o menos de 40 newtons para la flexión, para la reparación, y nosotros biomecánicamente en la flexión de los dedos tenemos 34, 35 newtons, o sea, va a ser superior a la fuerza que va a poder soportar, ¿no? Bueno, eso quería aportar básicamente. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, doctores, que tengan? Bien, felicitaciones. Felicitaciones, William. Ya, Que gracias, todo vaya doctor. bien. Entonces,